Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy, como cada jueves, traemos este libro que se titula El camino hacia Dios. Lo escribe Whit Moody. Y el comentario que hacen sobre el libro es que viene la cita, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay muchos que quieren conocer a Dios sin pasar por Jesucristo. Es imprescindible conocer a Jesús y su amor que excede a todo conocimiento. No sé de qué forma puede expresarse mejor o de qué manera gritarlo para que toda la humanidad pueda escucharlo. Dios es amor. Es el grito de Dios para un mundo perdido, vacío, sin rumbo, sin fe ni esperanza. Es un libro chiquito que tú puedes traer muy fácilmente en tu bolsa para cuando tengas una cita, pues no sé, para revisión con el médico o que estás esperando a tus hijos en la escuela, y ahí puedes precisamente en lo que esperas, pues poder leer este libro que sabemos que está muy bueno. Es de editorial Peniel, pero pues ya sabes, nos puedes hablar al 430-0880 y 418-0818. Ahí va a estar Paloma y la hermana Irma tomando tus llamadas, cualquiera que sea tu necesidad. Ya sabes que nos puedes hablar a este teléfono. También están las oficinas abiertas de 10 a 2 y de 4 a 7 ahorita por lo pronto. Más adelante va a estar abierto de 3 a 7. Entonces, pues ya sabes, y para que nos llames, y ahí están las muchachas para tomar tus llamadas. También te recordamos que tenemos los fines de semana, tenemos ahí abierto vendiendo ropa a muy buenos precios. Ahí hacemos como un bazarcito. Claro, está abierta toda la semana, pero puedes ir a visitarnos también entre semanas, de viernes a sábado, igual en los mismos horarios, de 10 a 2. Bueno, el viernes y sábado está abierto todo el día. Seguido, no cerramos, ya sabes. Entonces, como es cada programa. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta con este clima. Bendecimos al Señor porque nos refrescó el Así día. Es. Pero qué poderoso, Teresa, tú, Caro, ver los libros que están allí en la librería, están muy Así hermosos. es, también. Además, para cualquier detalle, Un regalo. Ajá. Vaya, dése la vuelta. Hay collares también, aretes. Bueno, hay hermanas que no los usan, ¿verdad? Sí. Pero están muy bonitos, y libros, Biblias de diferentes para niños, jóvenes, adultos, letra grande. Sí. Bueno, se va a todo. sorprender. Así es. Y bueno, nos acompañan ahora el matrimonio Silva, Alejandro, Rosy y Jamie, del Templo Monte Sión. Bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. Un privilegio tenerlos aquí. Gracias por la invitación, y es un privilegio para nosotros estar aquí. No, al contrario, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Y yo quisiera, hermano, que nos dijeras ¿qué tema vamos a tratarles ahora compartirles a nuestros amigos televidentes? Bueno, me inquietó hablar acerca de la fe, o meditar un poquito acerca de la fe. De la fe. La fe es un tema tan amplio, tan grande, que Así es. nos llevaría mucho tiempo agotarlo, y quizás cuando ya termináramos nosotros el tema todavía continuaría, pero creo que es básico, es esencial hablar de la fe. Es uno de los grandes temas en la Escritura, esencial para toda persona, para todo creyente, y hay algunas cuestiones interesantes cuando hablamos de la fe que me gustaría tomar en este momento. La Biblia nos da una definición de lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De entrada, pues es un tema muy emocionante, sí, pero que también necesitamos mucho cuidado al tratarlo, porque hay algo que se conoce o que se le menciona como la teología del pueblo, que viene siendo el pensamiento que tiene un pueblo, una comunidad, acerca de Dios. Y dentro de esa teología del pueblo hay muchas cosas que no son bíblicas o que no son correctas, que a veces se ventilan en expresiones muy sencillas, pero que no van de acuerdo a la fe que encontramos en la palabra del Señor. He escuchado en algunas ocasiones gente que dice Diosito, y la Biblia nos habla de que Dios
es tan grande. Grande y poderoso, que si realmente tuviéramos esa conexión con Él, pues para nada le diríamos Diosito, ¿verdad? Exacto. Así Y es. decía Salomón cuando iba a construir templo, que Dios es tan grande que ni los cielos, Lo pueden ni los controlar. cielos de los cielos lo pueden contener. Y son expresiones así, ¿no?, que vierten la teología del pueblo. He escuchado gente que dice, bueno, yo he hecho cosas buenas y por las cosas buenas que he hecho, Dios me ha de guardar un rinconcito en el cielo. Y realmente... No es por obras. Ajá. Y además, pues que en el cielo pues no hay rinconcitos, ¿verdad? Así es. Y expresiones que manifiestan en cierta manera la fe de un pueblo, de una comunidad. Y cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la fe tiene dos vertientes. Ujú. Una tiene que ver con la verdad revelada, que es la palabra de Dios, el concepto, el conjunto de verdades que encontramos en la Biblia. Esa sería la fe que predicamos, la fe que creemos. Pero la otra connotación de la fe es esa confianza en la palabra de Dios. Entonces, uno es el conjunto de verdades que Dios nos ha dado como su palabra, y otro, la confianza que depositamos en Dios a la luz de esa palabra. Y en ese sentido, cuando hablamos de las dos implicaciones de la fe, pues es necesario ir aproximándonos con Dios o a Dios en el concepto correcto, porque dice la Biblia que sin fe Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Y entonces pues yo encuentro que a veces las personas utilizan un tipo de fe que no es esta de la que habla la Escritura, de esta que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay una fe que es intelectual, que está aquí en el pensamiento, en la mente. Un ejemplo puede ser de ciertos personajes históricos. Se me viene a la mente Pancho Villa. Un día platicando con una persona le preguntaba yo acerca de este personaje histórico y le decía yo que si creía que Pancho Villa había existido, y me decía que sí. Y le digo, ¿alguna vez usted platicó con él? No, dice, pues yo no lo conocí, hace muchos años que murió. Ajá. Le digo, entonces, ¿cómo puede tener certeza, seguridad de que Pancho Villa, Francisco Villa, Dorotea Arango, su Ajá. nombre original, Ajá. fue un personaje real? Y me dice, por las evidencias. Hay fotografías, la historia lo constata, y a ese grado llega a ser una fe intelectual, donde estamos convencidos de que algo fue auténtico, verdadero, real, Real. aunque no tuvimos nunca la Ese experiencia, contacto. ese contacto, exacto. Y mucha gente así tiene una fe intelectual en Dios o en Jesucristo. Saben que existió, reconocen que fue un personaje real que estuvo aquí en la tierra, que murió en la cruz del Calvario, que hizo cosas extraordinarias por nosotros, y la más grande, otorgarnos la salvación con su sacrificio, pero no va más allá de un concepto intelectual. Reconocen, entienden, saben, comprenden que fue un personaje real e histórico, y hasta ahí llega una fe intelectual. También he encontrado que hay una fe temporal, que tampoco es la que agrada a Dios. En la fe temporal... Cuando nos van bien las cosas. O cuando nos van mal las cosas. Utilizamos a Dios como el bombero, ¿verdad? Así es. Cuando el fuego nos está quemando, como el salvavidas cuando el agua nos llegó al cuello, como lo que está detrás de aquel cristal que dice úsese en caso de emergencia. ¿Verdad? Cuando sentimos que ya no podemos más, entonces recurrimos a Dios. O como el viajero, que cuando va de viaje se encomienda a Dios y regresa de su viaje bien, sano y salvo, pero no se vuelve a acordar más. Entonces esa pues sería una fe temporal. Ni una de las dos significan que sean malas, no, al contrario, pues la fe intelectual es buena, la fe temporal también es buena, pero no es la fe Que mueve montañas.
que mueve montañas, que agrada a Dios. Que agrada a Dios. Que si no la tenemos, entonces es imposible agradarla, ¿verdad? Entonces, pues está una fe temporal, está una fe intelectual, y encontramos así situaciones que la gente entiende por fe, y a veces es el problema de llegar a creer que con este tipo de fe vamos a alcanzar la gracia de Dios. Y entonces es cuando empezamos a profundizar en la Escritura, cuando empezamos a meditar en la palabra del Señor acerca de la fe. Pero ahora hay que acercarnos a la fe desde el punto de vista de Dios. Y para poderlo hacer, me gustaría ejemplificar de esta manera, porque también a veces hay una fe bien intencionada, la fe de buena intención. Ah, caray, ¿esa cuál es? La gente que hace cosas para querer agradar a Dios, de lo que ella siente o de lo que ella piensa. Me recuerda el caso en la Biblia, cuando David quiere transportar el arca y que lleva a sus valientes, a sus guerreros, entre ellos iba Usa, porque el arca había sido en algún momento capturada por pueblos enemigos. Se llenaron de tumores y Dios arrasó con esos pueblos por juicios, entonces ellos la devuelven, pero el arca queda por ahí estancada en algún lugar, en alguna casa de algunos hebreos, y David quiere rescatarla para llevarla a la ciudad de Dios. En el proceso es puesta sobre un carruaje y jalada por bestias, por animales. Y por ahí hay un incidente donde el arca, el carruaje parece que va a voltearse. Y Usa, uno de los valientes de David, extiende su mano para detener el arca y que ésta no se caiga. Y en eso Usa cae fulminado por Dios, muerto. Ahora era una buena intención de Usa. Sí. Una muy buena intención de Usa. El deseo de David, ¿verdad? Que no se cayera, pero... El deseo de David también, sin duda alguna, una excelente intención, un corazón transparente con una buena intención de hacer algo para agradar a Dios, pero que no estaban dentro de las formas que Dios había establecido. Y a veces encontramos esto en la gente que tiene una fe de buena intención, que quiere hacer algo para agradar a Dios, pero si no es conforme a lo que Dios dice, si no es a la manera de Dios, a como Dios quiere que hagamos las cosas, a como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, entonces no agrada a Dios. Y hay mucha gente que intenta acercarse a Dios a su manera, a su forma, a su estilo. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, y dice alguien por ahí que todas las religiones llevan a Dios. Más o menos esa es la buena intención, pero la Biblia nos dice, y es la que norma nuestra fe, la que dice cómo debe ser nuestra fe. Nos dice que solamente hay un camino, y que ni siquiera es una religión, es una persona viva, real, y es Jesucristo, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es cuando la fe empieza a tener sentido, cuando entonces la fe empieza a cobrar realidad en nosotros, pero la fe que agrada a Dios. No la fe intelectual, no la fe temporal, no la fe de buena intención, sino una fe que procede de la palabra de Dios. Porque la fe, la Biblia misma lo dice, que es un don de Dios. No es algo que nace del corazón del hombre o del ser del hombre. La fe es un regalo de Dios. Así es. Algo que proviene de Dios. Eso viene del cielo. Y entonces la Escritura nos empieza a revelar acerca de la fe, que es un regalo de Dios. Y lo interesante es que dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. Qué interesante, ¿no? Que es oír la palabra de Dios. No es oír un discurso humanista, un discurso político, un discurso ni siquiera de una filosofía de vida o de una religión, sino oír específica y únicamente la palabra de Dios. Entonces el origen de la fe que agrada a Dios es la misma palabra.
porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros obtener una fe que realmente va a agradar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener esa fe que mueve montañas? Esa fe donde Dios obra y que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. No va a ser producto de lo que yo quiero. De lo que yo siento o pienso. No. No puede ser así. Ajá. Y creo que es parte de lo que ha llevado a fracasos, a errores, a no alcanzar lo anhelado, lo esperado, porque la fe a veces no estuvo fundamentada en la palabra de Dios. Es que nos falta mucho escudriñar más la palabra para conocer realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo lo hagamos, lo que le agrada, lo que no le agrada, ¿verdad? Entonces ahí está, tú estás diciendo, la fe, ¿verdad? Viene por medio de la palabra. Entonces necesitamos dedicar más tiempo, oír más, ¿verdad? Y también orar, pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de su palabra. Sí. Porque puede uno leerla, pero no entenderla. Definitivo. ¿Verdad? Sí. Ajá. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque éstas se han de discernir espiritualmente. Ajá. Entonces necesitamos que esa capacidad nos la dé Dios, ese entendimiento nos lo dé el Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues sí, la oración nos da una herramienta para entender, su Espíritu Santo que nos hace comprender la palabra del Señor, es parte de lo que necesitamos para entonces obtener la fe que agrada a Dios. ¿Dónde la vamos a obtener? ¿Cómo vamos a poder recibir el don, el regalo de Dios, que es la fe, esa fe que le agrada? Solo mediante la palabra. No es la buena intención, no es mi buen deseo, no es la fe temporal, no es ni siquiera el concepto que yo lo tenga aquí, es un regalo que proviene de Dios. Así es. Pues yo quiero recordarles nuevamente que están los teléfonos 430-0880 y 418-0818 para que puedan entrar a la rifa del camino hacia Dios. Y también, mira, si tú ahorita estás pensando, bueno, a lo mejor yo este tipo de fe de la que me están hablando no la entiendo, no la he vivido, a lo mejor he querido hacer las cosas a mi manera, he creído que estoy agradando a Dios a mi manera y a lo mejor no es. Llámanos y mira, ahí están ellos para orar contigo, orar por ti, cualquiera que sea tu necesidad, de salud familiar, económica, estamos para servirlos y apoyarlos. Gracias a Dios que hemos tenido bastantes llamadas, les agradecemos por sus llamadas y también los invitamos a que si ustedes tienen el deseo de que se trate un tema en especial, también llámenos para que nos digan qué tema les gustaría que se trataran. Y continuamos, ahí disculpa, pero es parte de... Está muy bien. Sí, claro que sí. Bueno, pues creo que el tema de la fe es vital, es básico, es esencial. Es que es la llave. Es la llave, exactamente. Que mueve el corazón de Dios, ¿verdad? Y que nos abre las puertas a todos los dones, misericordias, gracia que Dios tiene para nosotros. Todos los regalos que Él tiene para nosotros. Todo. Que si no tenemos esa fe que le agrada a Él, entonces no obtenemos absolutamente nada. Y por eso yo creo en esos momentos a veces difíciles, es más difícil salir, porque si esa fe estuviera bien cimentada, pudiéramos aún en medio de las circunstancias, todos tenemos problemas, ¿verdad? Yo creo, dificultades, pero la fe es la que nos mantiene de pie. Así es. Y bueno, ya encaminados en este pensamiento, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, las necesidades, una fe fundamentada en la palabra del Señor nos va a ubicar realmente cuál es la finalidad de esta fe, el propósito que busca la fe. Y vamos a encontrar que el grande propósito que busca la fe
No es como a veces hemos escuchado, que no tengamos problemas, que tengamos estabilidad económica, que seamos prosperados, que nos vaya bien en todo en la vida. No, el grande propósito de la fe viene siendo la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Tengo por aquí un pasaje que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe, que nuestras almas sean salvas. Y entonces si vamos al capítulo 11 de Hebreos, que es como un baluarte que habla acerca de la fe, una columna fuerte acerca de la fe, empieza a hablar de los grandes héroes de la fe, lo que ellos hicieron: taparon bocas de leones, apagaron fuegos, abrieron el mar, hicieron tantas cosas tan sobrenaturales, increíbles a los ojos de los hombres, pero palpables porque fueron hechos reales. Todo esto mediante la fe. Las mujeres recibieron a sus muertos otra vez a vida, y empieza a hablar todo el capítulo que es emocionante hablar de la fe, que vibra el corazón, se estremece el corazón, y que sin duda alguna llega a ser un aliciente poderoso cuando alguien está en un problema, en una necesidad, en una dificultad. Sabe que Dios puede mover su gracia, su mano, su poder para favorecernos y hacernos salir adelante, el problema se resuelva, la enfermedad sane, la necesidad se supla. Pero es interesante ver también en este pasaje que dice que muchos de ellos también no alcanzaron lo prometido. Dice que el mundo no era ni siquiera digno de ellos, porque vivieron con tal entrega, con tal santidad, pero que no alcanzaron lo prometido. Murieron aserrados, ocultos en las cuevas, y ahí quedaron perseguidos, ultrajados, y todo este tipo de situaciones. Entonces cobra sentido cuando la Biblia nos enseña que el fin de nuestra fe es la salvación. La salvación, donde dice el Salmo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Oye, ahorita que estabas hablando precisamente aquí de Hebreos 11, ¿verdad? Lo que hizo Noé, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí pudieron haber entrado pues más gentes, y sin embargo nada más se salvaron ellos, sus hijos y las esposas de sus hijos, porque los demás pues, están locos. No creyeron. Dijeron, nunca ha llovido. No puede pasar. ¿Cómo vas a construir algo para lo que nunca ha sucedido? Así es. Pero el Señor así es. Hace siempre lo que menos nos imaginamos. ¿Verdad? Así actúa Dios. Sí, y la palabra es fascinante. De donde proviene la fe, la palabra es fascinante. Una persona me cuestionaba y me decía, es que ¿cómo pueden decir que tienen la seguridad de ir al cielo? Bueno, pues es que esa seguridad de ir al cielo no es porque seamos muy buenas personas, no es porque tengamos muchas buenas obras por realizar o porque ya las hicimos, no es porque nuestra moralidad sea intachable, nuestra moralidad sea perfecta, nuestra conducta sea perfecta, no, de ninguna manera. No nos justificamos, pero somos humanos, y como humanos siempre vamos a tener errores. Definitivo. ¿Verdad? Somos equivocaciones, porque perfecto lo dice la misma palabra, perfecto solamente somos Dios. Perfectibles. Estamos en un proceso. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en un proceso y perfecto será en aquel día. Y pero somos justificados solamente por Jesucristo. Ese es el punto, ¿verdad? Que tenemos esa seguridad porque la Biblia dice que así es. La Biblia establece que el camino para yo poder entrar al cielo es por medio de Jesucristo, y que si yo creo en Jesucristo, entonces tengo esa entrada al cielo.
si yo creo en Él. ¿Y cuál es la forma de creer? Como lo dice la palabra de Dios. Nada más como lo dice la palabra de Dios. No como yo pienso, no como yo me imagino, no como yo deseo, sino como la palabra de Dios lo dice. Y entonces estas cosas para algunos parecen locura. Y Pablo dice que venimos a la salvación por la locura de la predicación. Amén. Porque parece así lo como que le aquí pareció lo de a Noé, ¿verdad? Exacto. Que lo tacharon de loco. Pero también me llama la atención que aquí habla, ¿verdad?, la fe de los padres de Moisés, de la madre, ¿verdad? Sabiendo lo que iba a pasar, que acontecer, pues ella dijo, no, pues yo confiando en Dios y de alguna manera voy a ver yo cómo puedo hacer para que viva Él, ¿verdad? Y bueno, todos conocemos la historia, pero gracias a esa fe de esa madre, ¿sí? O sea, después Moisés fue el encargado de sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. ¡Qué maravilloso! Sí. Por la fe de la mamá de Moisés. ¿Y cuántas promesas, bendiciones a veces no hemos perdido por no haber tenido una fe que agrada a Dios? Porque la palabra nos habla de promesas alcanzadas por Cristo Jesús, como que por su llaga hemos sido curados, como que mi Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, como que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es. Entonces, tantas promesas, pero que tienen su fundamento, su origen en la palabra del Señor. Y que la vive el ser humano, porque la mayoría de las personas que ha conocido de Dios y que por fe ha vivido, no platica, no testifica lo que vivió otra persona, sino muchas veces lo que personalmente ha vivido. Y eso es lo maravilloso, la fe se cimenta en hechos verídicos, reales, impactados en sí mismo. Estamos ya por retirarnos. Yo quisiera ya, si quisieras decir ya las últimas palabras, porque ya estamos por retirarnos. Sí, pues invitar a la gente, invitar a las personas que nos escuchan, que Dios tiene todo lo que a nuestra vida le hace falta. Y que para lograrlo, alcanzar, conseguirlo, solo es mediante la fe. Así es. Y la fe va a provenir de la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Alejandro, Rosy y Jamie. ¿Te portaste muy bien? Muy bonita. Caliente. Bueno, pues muchísimas gracias. No me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y ya sabes, la fe mueve montañas. Y si tú sientes que realmente no tienes esa fe que requieres para salir adelante de las circunstancias que te estén prestando la vida, pues mira, ahí está el que todo lo puede, que es el Señor Jesucristo, porque lo que imposible es para nosotros, posible es para Él. Y si quieres, pues llámanos a los teléfonos que están pasando en la cintilla para orar por ti. No me queda sino agradecerte y te deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.